Todo el círculo sabe que Ye Lin-xuan y yo crecimos juntos, una unión perfecta y reconocida. Uno es un experto tecnológico de primer nivel, el otro un genio en gestión empresarial. Una alianza poderosa. Pero en este momento, estoy medio enterrado en la fría tierra de las afueras. Solo mi cabeza queda al descubierto. El olor a tierra mezclado con el de raíces podridas oprime mi pecho. Cada respiración provoca un dolor punzante en los pulmones. Los faros del coche rasgan la noche, Ye Lin-xuan está sentado en el asiento del conductor, el motor ruge. A contraluz, su rostro es gélido. ¿Estás loco, Ye Lin-xuan? ¿Qué vas a hacer? Mi voz ya está aterrorizada al extremo. Ahora sabes lo que es tener miedo, baja la ventanilla, su voz es tranquila pero cortante. Cuando eliminaste el nombre de Jian de la patente, ¿por qué no pensaste en las consecuencias? Él estaba tan fuera de sí por eso que casi lo atropellan. Apenas termina de hablar. Pisa el acelerador a fondo, las llantas trituran la grava, el coche se lanza directo hacia mi cabeza fija. El chirrido de los frenos suena en el último momento, pero la enorme inercia aún hace que el frente del coche golpee mi frente. Un dolor agudo estalla, sangre tibia brota de mi nariz y sienes, nublando mi visión. El olor a tierra y el olor metálico de la sangre se mezclan. Ye Lin-xuan baja del coche con sus tacones. Se detiene frente a mí, se inclina y graba mi rostro ensangrentado con su teléfono frío. Luego llama al comité evaluador. Su voz es como un cuchillo envenenado. Di que tienes una enfermedad repentina y que cedes voluntariamente el premio a Zhou Jian. Mi respiración se detiene un instante. 5 años, más de 1800 días y noches. Con todo mi esfuerzo y dedicación, conseguí este reconocimiento, sostuve el tamaño actual de la empresa. Y Zhou Jian, ese inútil que no sabe nada, solo porque se parece al hermano muerto de Ye Lin-xuan. Es mimado por Ye Lin-xuan. ¿Con qué derecho? Ye Lin-xuan ve mi resentimiento. Una sonrisa cruel se dibuja en sus labios rojos, con tu hermana, ahora colgada sobre el tanque de cera. Ye Lin-xuan desliza la pantalla de su teléfono, aparece una imagen de vigilancia en tiempo real. Una fábrica de cera abandonada. Una grúa oxidada sostiene a la pequeña Geuzixia, debajo, cera hirviendo burbujea. El calor distorsiona la lente. Geuzixia, de 19 años, llora desgarradoramente. Ye Lin-xuan, esa es Cixia, la que juraste ante la tumba de mi madre. Juraste tratar como hermana menor. Mis ojos se desorbitan, lucho con desesperación pero la tierra me aprieta más. Así que, sé obediente. Pega el teléfono a mi oreja ensangrentada, su tono es suave pero implacable. Llama. La voz del presidente del comité llega. Señor Geu, su salud. Cierro los ojos, trago el sabor a sangre, cada palabra es sangre. Renuncio al premio, se lo doy a Zhou Jian. Cuelgo. El hielo en el rostro de Ye Lin-xuan se derrite, muestra una sonrisa genuina, incluso intenta limpiar la sangre de mi sien. Marido, no me culpes por ser cruel. Solo tengo un hermano. Jian necesita este premio para afianzarse. Eres su compañero mayor y cuñado, es natural que cedas. La miro fijamente, a esta chica que compartió el orfanato conmigo. A la chica que, cuando tenía fiebre, saltó la pared para comprarme medicina, llorando decía. Geuzixia es mi única familia. Pero por otro hombre, pusiste somníferos en la leche. Nos enterraste vivos, y colgaste a mi hermana sobre un tanque de cera hirviendo. Suéltala, maldito. Mi voz es ronca. Si eres terco, la soltaré. Ye Lin-xuan mira su reloj, Jian me espera en la ceremonia. Tengo que. Apenas termina, la imagen de vigilancia se sacude violentamente. Zhou Jian, frente a la grúa, tropieza y toca la palanca, la cuerda se desliza rápidamente. No, mi grito y el grito de mi hermana estallan al mismo tiempo. El tanque de cera hirviendo engulle instantáneamente el brazo que acababa de recibir la carta de admisión. El último fotograma. Es su mano extendida hacia la cámara, los dedos se solidifican y retuercen en la cera. El mundo se queda en completo silencio. ¿Qué pasó? Ye Lin-xuan grita al teléfono. Zhou Jian responde entre lágrimas, hermana Lin-xuan, no fue a propósito. El botón es demasiado sensible. ¿Yo? Jian. ¿Qué te pasa? No temas. Ye Lin-xuan toma su chaqueta. Corre hacia su coche, ya voy. Estás muy pálido. ¿Te asustaste? Espera a que tu hermana te lleve al hospital. Ye Lin-xuan. Sálvala, por favor, sálvala, Geuzixia. Gritando salvajemente dentro del pozo, usando toda la fuerza de mi cuerpo, lágrimas mezcladas con sangre. No hace falta que tu rostro se enrojezca. Ye Lin-xuan, al tirar de la puerta del coche, se detiene un segundo. Ella está más delgada de lo que recordaba, pero su mirada sigue siendo tan penetrante como antes. Esa aura tranquila y poderosa. Geu Qinzi, ¿ya no has terminado de armar escándalo? Su tono no es cálido. Solo fue para asustarte un poco. Ahora Jian se ha asustado, ella está delicada de salud. Debo irme ahora. Ella cierra la puerta del coche de golpe, el motor ruge. El coche se aleja levantando polvo, las luces traseras rojas desaparecen en la oscuridad. Y se lleva el último rayo de luz de mi mundo. La morgue está fría como un congelador. Bajo la sábana blanca, la joven llena de vida se ha convertido en un cascarón frío. En el instante en que cubren la sábana blanca, oigo el sonido de mi corazón rompiéndose. Me arrodillo junto a la cama.
Lloro desgarradoramente. Las palabras de enfermedad crítica del médico son la gota que colma el vaso. Me levanto de repente y golpeo la fría pared con los puños una y otra vez, los nudillos se rompen. La piel se abre, la sangre fluye, pero no siento dolor. Solo así puedo contenerlo. Tras agotar la última gota de fuerza, marco temblando un número internacional. El sistema S9 de Sinsi, el conjunto completo de tecnología central y patentes, puedo vendértelo. Mi voz está ronca, pero transmite una calma fría. Solo tengo una condición. Que Yelin Xuan y Zhou Jian paguen por ello. En cuanto cuelgo, la pantalla se ilumina con un icono familiar. Bajo la pálida luz de la morgue resulta especialmente cegador. La voz de Yelin Xuan llega, con su tono autoritario de siempre. Y una sonrisa de ira. Heu Qinzi, la ceremonia de premiación no ha terminado. Los medios quieren entrevistar sobre los detalles del proyecto. Tienes que venir a ayudar a Yelin Xuan. Ven al lugar ahora mismo. Yelin Xuan conoce muy bien mi terquedad. Desde temprano envió guardaespaldas para llevarme a la fuerza al recinto. En el escenario, los focos iluminan a Zhou Jian. Ella sostiene el trofeo, eufórica y orgullosa, disfrutando de los aplausos y la admiración de todo el público. Yelin Xuan, su esposa de 8 años de matrimonio. Se convertirá en una mujer presidenta. En ese momento, como una adolescente enamorada, sube al escenario con un ramo de flores. Le ajusta la corbata a Zhou Jian con esmero, sus dedos se demoran, su sonrisa es leve. Esta escena se clava como un hierro candente en mis ojos. 8 años de matrimonio, nunca recibí tanta ternura. Una vez, torcí la corbata a propósito para pedirle ayuda. Lo que obtuve a cambio fueron reproches impacientes y un tono frío que se superpone a la ternura ante mis ojos, desgarrándome el corazón hasta hacerlo sangrar. De repente, un periodista entre el público se levanta y pregunta, «Señor Zhou Jian, el sistema S9 de la nueva era. Todos los resultados centrales provienen de Heu Qinzi. ¿Está usted implicado en plagio?» Todo el auditorio se alborota. El rostro de Zhou Jian palidece al instante. Yelin Xuan le arrebata el micrófono y me clava la mirada fijamente. Llena de advertencia. «No existe plagio», dice con voz clara y tajante. El Qinzi S9 fue completado en su totalidad por Zhou Jian de forma independiente. Heu Qinzi solo realizó trabajos de apoyo básico. Todo mi cuerpo se sacude violentamente. Levanto la vista hacia ella. Pero no encuentro ni una pizca de broma ni resignación. Su mirada se posa todo el tiempo en Zhou Jian. Llena de protección y consuelo. 5 años de esfuerzo agotador, innumerables noches en vela. El fruto de mi trabajo, que consideraba mi vida, es aniquilado por ella con total indiferencia, atribuido por completo a otro. Los aplausos vuelven a sonar, pero yo parezco un payaso de pie bajo el escenario. En la entrevista posterior, me invitan a subir al escenario custodiado por guardaespaldas. Bajo la gélida mirada de Yelin Xuan, respondo mecánicamente como un robot. Después del evento, en el pasillo vacío, Yelin Xuan se acerca a mí. Su tono es inusualmente suave. «Marido, me he enterado de lo de Cixia. Que en paz descanse». Mi corazón tiembla ligeramente, creyendo que aún recuerda el viejo amor. Pero al segundo siguiente. Fue asesinada con tortura. Zhou Jian es el asesino. Quiero vengarme. Quiero que pague con su vida. La calidez en el rostro de Yelin Xuan se disipa por completo, recuperando su frialdad. Heu Qinzi, no seas ingenuo. En toda la ciudad de Jiangchen. Nadie se atreve a aceptar tu caso. Nadie se atreve a tocar a mi gente. Hace una pausa. Toca mi último punto débil. ¿Todavía quieres que el cuerpo de tu hermana descanse en paz? Justo cuando termina de hablar, llega una llamada del enfermero del hospital, el cuerpo de Heu Cixia. Ha sido llevado por la fuerza. Me quedo rígido, un dolor agudo drena toda mi fuerza. Para que mi hermana pueda descansar en paz, trago toda mi tristeza e indignación y fuerzo un, está bien. Yelin Xuan sonríe satisfecha. Que Jian te ayude a organizar el funeral. Que sirva como su disculpa. El día del funeral, la lluvia caía torrencialmente. Pocas personas asistieron a despedirlo, solo algunos viejos amigos llegaron bajo la tormenta. Durante el homenaje, de repente apareció en la pantalla grande un vídeo de vigilancia que mostraba el aterrador aspecto de Heu Cixia suplicando de rodillas. Gritos desesperados mientras colgaba de una grúa y, finalmente, la trágica escena de su caída en un tanque de cera. Colapsé y grité. Quería apagar la pantalla para preservar la última dignidad de mi hermana, pero Zhou Jian se adelantó fingiendo inocencia. Dijo que había cogido la memoria USB equivocada, que no lo había hecho a propósito. Yelin Xuan no solo no lo reprendió, sino que lo abrazó con ternura y lo consoló suavemente. El desafío en los ojos de Zhou Jian destruyó por completo mi cordura. Con los ojos enrojecidos, me abalancé. Pero Zhou Jian se dejó caer deliberadamente hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el suelo y sangrando. Yelin Xuan lanzó un grito desgarrador. Con los ojos llenos de furia mientras sostenía a Zhou Jian, ordenó con voz severa cancelar el funeral y que todos se fueran de inmediato. Me aferré con todas mis fuerzas a la urna funeraria, pero Yelin Xuan ordenó a los guardaespaldas que me hicieran entrar en razón.
Luego se fue llevando a Zhou Jian en brazos. Bajo la lluvia torrencial, los guardaespaldas me sujetaron y patearon la urna. Las cenizas blancas se derramaron, arrastradas al instante por la lluvia y mezcladas con el barro. No, caí de rodillas. Con el corazón destrozado, me arrastré en vano sobre el agua lodosa. La lluvia y las lágrimas borraron todo el mundo. Arrodillado en la lluvia con la urna vacía en mis brazos, parecía una estatua de piedra sin vida. Esa noche tuve fiebre alta y perdí el conocimiento. En mis sueños solo estaban los cálidos recuerdos del orfanato. Al despertar, Yelin Xuan me arrastró escaleras abajo y me arrojó violentamente al suelo del salón. Arrodíllate y discúlpate con Yan, dijo Yelin Xuan con voz gélida. Yan tiene fiebre alta por el susto que le diste. Lo he cuidado toda la noche, y aún así él intercedió por ti. Su voz temblaba. Estuviste en su habitación toda la noche, dijo Yelin Xuan sin remordimiento. Es mi hermano. Cuidarlo es mi deber. Zhou Jian, en el momento oportuno, fingió debilidad y falsamente intercedió por mí. Eso solo hizo que Yelin Xuan se apiadara más de él. Yelin Xuan se volvió y me ordenó. Ve a preparar una sopa calmante para Yan como disculpa. Recordé vagamente cuando éramos recién casados, como ella cuidaba mis manos. No me dejaba entrar a la cocina ni tocar el fuego. Ahora, por otro, había roto personalmente esa dulce prohibición del pasado. Entré en silencio a la cocina. El vapor me quemó el dorso de la mano, dejando ampollas. El dolor punzante no era ni la milésima parte del que sentía en el pecho. Salí con la sopa. Yelin Xuan solo tenía ojos para Zhou Jian, tomó la sopa y la enfrió soplando con cuidado. La llevó personalmente a los labios de Zhou Jian, pero él derribó el cuenco a propósito, derramando el caldo hirviendo. Me salpicó el antebrazo, que se enrojeció e hinchó al instante, formando ampollas. Zhou Jian, en cambio, lloró y gritó de dolor. Yelin Xuan ignoró por completo mi herida y se dedicó a consolar a Zhou Jian. Luego, con rostro frío, ordenó. Sujétenlo. Denle 20 bofetadas para que aprenda la lección. Los guardaespaldas se acercaron. Las bofetadas cayeron una tras otra, para que aprendiera la lección. Los guardaespaldas se acercaron. Las bofetadas cayeron una tras otra. La herida en mi sien se abrió. Sangre espumosa brotó de la comisura de mis labios. Soporté todo con entumecimiento, mientras Yelin Xuan observaba con indiferencia. Después de los golpes, él se fue abrazando a Zhou Jian. En el instante en que la puerta se cerró, mi corazón murió por completo. Regresé al dormitorio y saqué una caja de almacenamiento cubierta de polvo. Dentro había todas las prendas de nuestro pasado, fotos viejas del orfanato, pequeños objetos que él me había regalado. Las metí una por una en una caja de cartón, la llevé a un rincón del jardín y la rocié con gasolina. Prendí fuego. Las llamas se elevaron, consumiendo todo el pasado y todo el amor. Saqué el teléfono y le pedí a mi abogado que redactara el acuerdo de divorcio. Justo cuando terminaba de hacer la maleta, Yelin Xuan irrumpió en la habitación y me derribó con fuerza, acusándome de haber envenenado la sopa. Dijo que había causado una alergia generalizada en Zhou Jian. Sin dejarme explicar, los guardaespaldas trajeron un cuenco de polvo anaranjado. Era polvo de mango, al que soy mortalmente alérgico. En el pasado, Yelin Xuan había jurado que nunca me dejaría cocinar ni medio mango. Ahora, personalmente ordenó que me lo vertieran en la boca. La reacción alérgica se extendió por todo mi cuerpo, la piel me ardía. La garganta se me hinchaba. Forcejeé y pedí ayuda, pero Yelin Xuan observó con indiferencia. Dijo que era solo polvo de colorante, que me estaba asustando. Caí en un coma profundo. Al despertar, estaba en el hospital. Yelin Xuan fingió remordimiento, mintiendo que había cogido algo por error. Pero en cuanto se giró, sacó unos documentos y me obligó a transferir las patentes clave y las acciones a Zhou Jian. Lo miré y solo sentí una extrañeza absoluta. Acepté la transferencia. Al mismo tiempo, le entregué el acuerdo de divorcio. Yelin Xuan lo firmó sin siquiera mirarlo, solo pensaba en forzarme a ceder las acciones. Firmé mi nombre, letra por letra. Yelin Xuan. Te arrepentirás. Al día siguiente era el 5º aniversario de bodas. Yelin Xuan vino a recogerme al hospital. Me regaló un reloj de pulsera. Su tono era inusualmente suave y dijo que de ahora en adelante viviríamos bien. Justo después de irme, Zhou Jian envió un mensaje: este reloj es un regalo promocional. Su hermana lo considera barato y te lo da, además adjunta muchas fotos íntimas. Mi corazón se congela por completo. En el restaurante del aniversario, Zhou Jian está presente. Yelin Xuan lo menciona de pasada. Dice que él ayudó con la decoración, que no es un extraño. Durante toda la cena, atiende a Zhou Jian. Sin prestarme ninguna atención. Al levantarnos de la mesa, una lámpara de cristal cae de repente. Yelin Xuan me aparta de un empujón y protege ferozmente a Zhou Jian. Yo caigo al suelo. Sangre brota de mi brazo y frente. Yelin Xuan revisa primero a Zhou Jian, ignorando por completo mis heridas. Incluso, con la excusa de que Zhou Jian es débil, lo carga y se marcha directamente, dejándome solo entre los escombros. Sonrío mientras lloro. La noche de la gala anual de la empresa, Yelin Xuan entra del brazo de Zhou Jian. En público le arregla la ropa, su mirada tierna hiere a todos. El abogado envía un mensaje. El certificado de divorcio ya está listo. Al mismo tiempo, Yelin Xuan sube al escenario y anuncia.
Nombra a Zhou Jian vicepresidente de la empresa y le pone un anillo personalizado, expulsándome por completo. Aplaudo con calma, me doy la vuelta y salgo con serenidad. En el estacionamiento. Zhou Jian sale tras de mí para provocarme, se autoproclama el hombre adecuado para Ye Linshuan. No le presto atención. Pero Zhou Jian se lanza deliberadamente contra el capó del coche, fingiendo ser atropellado. Ye Linshuan llega alertado. Con los ojos llenos de ira, sin distinguir entre razón y sin razón, me acusa. Ordena a los guardaespaldas que me inmovilicen, se sienta en el asiento del conductor y acelera hacia mí. Tras el violento impacto, salgo volando, todos mis huesos se rompen en pedazos. Antes de caer en la oscuridad, veo la sonrisa de triunfo de Zhou Jian. Al despertar, estoy en una habitación de hospital. No hay nadie a mi lado. La enfermera dice que Ye Linshuan nunca ha venido. En las redes sociales. Ye Linshuan está acompañando a Zhou Jian de vacaciones en una isla. Luego me envía un mensaje de texto, ordenándome que asista a la ceremonia de lanzamiento del sistema en 3 días para ayudar a Zhou Jian, y dice que de ahora en adelante vivamos bien. Que le dé un hijo. Al leer este mensaje, suelto una risa fría. A estas alturas, todavía cree que voy a inclinarme y aceptar, que voy a allanar el camino para él y los demás. Me apoyo y me levanto. Marco el número desconocido de antes. Mi voz es tranquila y sin ondas. Ven a buscarme. Ahora. 1 hora después, un coche negro, silenciosamente, sale del hospital y se dirige al aeropuerto. En el coche, Hawkins abre el ordenador portátil que lleva consigo. Entra en la red cifrada, sus dedos teclean rápidamente en el teclado. Accede de forma remota al servidor central de la empresa. Descarga todo el código de la arquitectura subyacente del Xinchi S9, los algoritmos centrales y los datos de prueba. Luego abre un programa oculto con nombre basado en su propia fecha de nacimiento e introduce la última serie de comandos. En la pantalla, un número rojo de cuenta atrás comienza a parpadear. 72 horas después, todo el código y los datos relacionados en el servidor serán destruidos y sobrescritos de forma irreversible. Hecho todo esto, cierra el ordenador. Se recuesta en el fondo del asiento y cierra los ojos. Al mismo tiempo, un paquete es recibido y colocado sobre la mesa del despacho del director general de Ye Linshuan. El día del lanzamiento del Xinchi S9. El salón está lleno, sin asientos vacíos. Ye Linshuan viste un traje de alta costura, maquillaje impecable. Guía personalmente a Zhou Jian hasta el asiento de honor. En el rostro de Zhou Jian se dibuja una satisfacción contenida, como si ya se viera en la cima de la industria. En el momento en que todos lo miran, pero no sabe por qué, Ye Linshuan siente un creciente nerviosismo. El párpado derecho le tiembla sin parar. Mira a su alrededor. La persona que más debería estar aquí, la que garantiza que todo salga bien, no aparece por ningún lado. Director Ye, todavía no podemos contactar con Hawkins. El asistente se acerca de nuevo. Informa en voz baja, con el sudor perlado en la frente. Ye Linshuan aprieta las manos. Reprime esa inexplicable inquietud. No esperamos más. Toda la documentación está aquí, con Zhou Jian. Es suficiente para la presentación. Procedamos según lo previsto. La alarma de Zhou Jian suena sin previo aviso. Resuena por todo el salón. ¿Qué está pasando? Ye Linshuan se levanta de golpe. El jefe técnico, pálido, corre hacia él y dice con voz temblorosa, Director Ye. El código central del servidor ha sufrido un ataque desconocido, se está corrompiendo en masa. Todos los vehículos en pruebas en línea han perdido el control. Ya han provocado múltiples colisiones. El departamento de tráfico no para de llamar. La policía está en camino. ¿Qué? Ye Linshuan ve negro ante sus ojos, da un traspié. Es sostenido por el asistente. ¿Cómo se ha destruido el código? ¿Y el plan de respaldo? Activen inmediatamente el código de respaldo para la recuperación. Varios ingenieros principales se miran entre sí. Director Ye. La versión del código de respaldo es demasiado antigua, tiene graves fallos de seguridad. Forzar su puesta en línea causaría un desastre. A menos que la residencia Zhou pueda repararlo en poco tiempo, todas las miradas se dirigen hacia el escenario, donde él se ha quedado paralizado. Zhou Jian, desconcertado, el salón estalla en caos, los periodistas se abalanzan. Ye Linshuan observa desde el escenario a aquel que, ante la emergencia, solo sacude la cabeza con pánico, sin saber qué hacer. Código incomprensible, sin ninguna solución. Zhou Jian, mientras tanto, contempla el caos del lugar. Y los incesantes teléfonos exigiendo responsabilidades. Todo se vuelve negro ante sus ojos. Zhou. Su voz suena ronca y grave, agarra el brazo de su asistente, sus uñas casi se clavan en su carne. Sin importar el método, sin importar el costo, de inmediato. Ahora mismo, tráiganme de vuelta a Hawkins. La escena de la conferencia es un desastre. Ye Linshuan, de pie al lado del escenario, observa a Zhou Jian bajo los reflectores, perdido e inseguro, y por primera vez se da cuenta de que ha cometido un error fatal. Señorita Ye, el departamento de tráfico llama de nuevo. El asistente, pálido, sostiene el teléfono. En la tercera circunvalación, ha ocurrido un choque en cadena. Nuestro vehículo de pruebas asume toda la responsabilidad. Apaguen la pantalla grande, detengan la demostración. Ye Linshuan ordena fingiendo calma,
pero su voz ya revela un temblor difícil de percibir. Demasiado tarde. En las redes sociales, el hashtag sobre el error crítico del New S9 se convierte en tendencia. En media hora alcanza el primer lugar. Los vídeos del evento se comparten masivamente, con textos hirientes. Yes Technology desprecia la vida humana, la imagen del genio CEO se derrumba. 2 días después, en la sala de juntas del grupo Y. A ambos lados de la larga mesa, se sientan directivos de rostro sombrío. Las acciones abren con límite a la baja. El valor de mercado se ha evaporado en 60.000 millones. La voz del director financiero resuena estridente en el silencio. 3 socios ya han enviado cartas de rescisión, y los bancos comienzan a presionar por los préstamos. Un anciano directivo de cabello cano golpea la mesa. Directora Ye, necesitamos una explicación. Y una solución. Todas las miradas se centran en Ye Shuan. Ella viste un traje negro, su maquillaje sigue siendo impecable, pero las ojeras oscuras bajo sus ojos no pueden ocultarse ni con la mejor base. En 3 días apenas ha dormido 10 horas. El equipo técnico está trabajando a toda máquina para repararlo. ¿Reparar? Otro directivo la interrumpe, con tono cortante. ¿Reparar con quién? ¿Con Zhou Jian, que ni siquiera entiende el código básico? Un silencio incómodo llena la sala. Necesitamos a Heu Qinzi, dice lentamente el anciano directivo. Dice lo que todos están pensando. Solo él puede solucionar este desastre. Los dedos de Ye Shuan se cierran bajo la mesa. Me pondré en contacto con él. El anciano directivo la mira fijamente. Sin importar el método, sin importar el costo, hay que encontrarlo. Directora Ye, la empresa no es su juguete personal. Al terminar la reunión, Ye Shuan regresa a su oficina. Cierra la puerta con llave. Se deja caer en el sillón de cuero, por fin deja caer todas sus máscaras. En la pantalla de su móvil, el número de Heu Qinzi. Lo ha marcado cientos de veces, siempre da apagado. El signo de exclamación rojo frente a los mensajes de WeChat le quema los ojos. Murmura en voz baja. Con un tono de súplica que ni ella misma nota. Sobre la mesa de centro, un sobre de mensajería. Llama su atención. Recuerda que cuando llegó a casa 3 días atrás, ya estaba allí. Tranquilo, como si la juzgara. En ese momento estaba demasiado agotada para abrirlo, pero ahora un mal presentimiento la atrapa. Ye Shuan se levanta, camina hacia la mesa de centro y toma el sobre de papel craft común. Sin información del remitente, solo la dirección impresa del destinatario. Rasga el cierre. El primer documento cae, un certificado de divorcio. La mano de Ye Shuan tiembla violentamente. Los documentos caen al suelo. Se agacha a recogerlos. La foto de ella y Heu Qinzi aún está allí. Pero entre ellos dos, ha sido sellado con un frío sello de cancelación. El periodo de enfriamiento ha pasado. Ambas partes no se presentaron, se considera divorcio voluntario. Lee esas palabras. Cada una como si se le clavara en los ojos. ¿Cómo es posible? Ella claramente no firmó. De repente, un recuerdo surge, en la habitación del hospital. Ella le arrojó el acuerdo de transferencia de acciones. Él, sin decir una palabra, lo firmó. Luego ella le dio otro documento, y él lo firmó sin mirar. Así que ese era el acuerdo de divorcio. Así que, él ya había planeado irse. Dentro del sobre hay una segunda cosa, un informe médico. Su informe médico, de hace 3 meses, del hospital privado al que solía ir. Al pasar a la última página, el diagnóstico. En la sección de conclusión dice, no se encontraron lesiones sospechosas. Se recomienda una biopsia adicional. En el borde del informe hay una nota adhesiva pegada, con una letra familiar que le duele en los ojos. Último aviso. Cuídate. Es la letra de Heu Qinzi. Ye Shuan cayó sentada en la alfombra. El certificado de divorcio y el informe médico yacían esparcidos a su lado. Se abrazó los hombros. Empezó a temblar sin control. Heu Qinzi ya no se preocupaba por ella. El teléfono vibró. Era un mensaje de Zhou Jian. Hermana, no has venido a verme en varios días. Tengo miedo de que esos periodistas siempre estén abajo. ¿Puedes venir a acompañarme? Si antes hubiera visto un mensaje así, habría dejado todo para irse corriendo. Pero ahora Ye Shuan miraba fijamente la pantalla. Por primera vez no respondió. La lluvia cayó toda la noche. Ye Shuan se sentó en la alfombra toda la noche, hasta que la luz del amanecer se filtró entre las rendijas de la persiana, iluminando con claridad el sello de cancelación en el certificado de divorcio. Se levantó lentamente. Las piernas, entumecidas, casi sin sensación. Entró al baño. La persona en el espejo lucía demacrada, desconocida. Ojos hinchados y rojos, maquillaje corrido. En una noche, parecía haber envejecido 10 años. Ye Shuan, no puedes derrumbarte. Se dijo a sí misma frente al espejo, con voz ronca. La empresa aún te necesita. Pero al decir eso, de repente recordó las miradas de la gente en la junta directiva. No era necesidad. Era rendición de cuentas. Se lavó la cara y se obligó a calmarse. El divorcio era un hecho consumado. La advertencia del cáncer pendía sobre su cabeza. Pero en ese momento tenía algo más urgente que atender. El teléfono sonó. Era del hospital. Señora Ye, ya están los resultados de su biopsia. Si es conveniente, le recomendamos que venga al hospital lo antes posible. Ye Shuan colgó. Se levantó apoyándose en la pared.
Levantó la vista hacia el cielo. Las nubes oscuras se habían disipado un poco, dejando ver un pequeño trozo de cielo pálido. Lo que hay que enfrentar, se enfrenta. Ya sea el cáncer o el desastre que ella misma había causado. Una hora después, en el consultorio del hospital, el médico señaló la sombra en la tomografía con tono serio. Señora Ye, la biopsia confirma que es cáncer gástrico en etapa temprana. Por suerte, se detectó a tiempo. La tasa de éxito de la cirugía es alta, pero necesita hospitalizarse de inmediato para realizar un examen preoperatorio completo y el tratamiento. ¿Cuál es la tasa de éxito de la cirugía?, preguntó Ye Linshuan con calma. Si comienza el tratamiento ahora. La tasa de supervivencia a 5 años es superior al 80%. Pero si lo retrasa, ¿cuánto dinero se necesita? El médico se quedó sorprendido un momento. Cirugía más tratamiento posterior, se estima alrededor de 500,000. Entendido, dijo Ye Linshuan levantándose. Haré los arreglos lo antes posible. Al salir del consultorio, se sentó en un banco del pasillo del hospital. A su alrededor, pacientes y familiares iban y venían. Algunos lloraban, otros rezaban, otros estaban insensibles. Ye Linshuan sacó el informe médico de su bolso y volvió a mirar la nota adhesiva que había dejado Heo Qinzi. Último aviso. Cuídate. Así que él ya lo sabía, cuando ella misma había ignorado su salud. Él todavía se preocupaba por ella. ¿Y qué le había dado ella a cambio? Sospechas. Daño, y por otro hombre, arrojarlo al abismo una y otra vez. Lo siento, Cixia, pero ahora, ¿de qué servía decir eso? No sabía cuánto tiempo había pasado. Se secó las lágrimas y se levantó de nuevo. La mujer en el espejo tenía los ojos hinchados y rojos, pero en su mirada había un destello de determinación. Sacó el teléfono y llamó a su asistente. Organiza una rueda de prensa para mañana por la mañana. Voy a hacer una disculpa pública. Además, moviliza todos los recursos. Quiero encontrar a Heo Qinzi, sin importar el costo. Al otro lado de la línea, el asistente dudó. Señora Ye. Y con respecto al señor Zhou, Ye Linshuan guardó silencio 2 segundos. No le digas nada por ahora. La rueda de prensa se fijó para las 10 de la mañana del día siguiente, en el salón polivalente del edificio central del Grupo Ye. Antes de las 9, el exterior del recinto ya estaba abarrotado de periodistas. Cámaras y micrófonos apuntaban a la entrada. Todos querían capturar la primera imagen de Ye Linshuan cayendo del pedestal. En el camerino, la maquilladora aplicaba con cuidado el maquillaje a Ye Linshuan, intentando ocultar las huellas de su agotamiento. Señora Ye, su tez. La maquilladora dudó. Continúa, dijo Ye Linshuan con los ojos cerrados. La voz serena, sin emoción. A las 9:50, el asistente entró. Con expresión tensa, señora Ye, hay más de 300 medios afuera. También representantes de inversores y familiares de las víctimas del accidente. ¿Tiene listo el discurso? Está listo. Pero, señora Ye, la junta directiva dice que puede disculparse, pero no admitir un defecto técnico fundamental. Primero, eche toda la culpa al señor Zhou. No, de ninguna manera. Si no, la reputación de Jian quedará completamente destruida. Ye Linshuan lo interrumpió. El asistente le entregó una tableta. Ye Linshuan repasó rápidamente el comunicado cuidadosamente redactado, que eludía responsabilidades. Esbozó una sonrisa sarcástica. Dejó la tableta sobre la mesa. Sacó de su bolso una hoja escrita a mano. Usa esto, dijo, y el asistente la tomó. Solo leyó unas líneas y palideció. Jefa Ye, esto es equivalente a asumir toda la responsabilidad. La empresa enfrentará reclamaciones astronómicas, e incluso usted podría ser considerada responsable. En ese momento, un empleado le entregó otra tableta al asistente. Tras echar un vistazo, cambió de color bruscamente. Jefa Ye, mire. Este es el vídeo completo del accidente de Heo Cixia en el Museo de Cera. Ye Linshuan estaba a punto de tomar la tableta, cuando llegó otro empleado apresurándola. Pareció no escuchar bien las palabras del asistente, retiró la mano y dijo con tono indiferente. Deja la tableta en mi escritorio, la veré más tarde. Primero, ve a enfrentar a los medios afuera. Y a los familiares. También contacta al departamento técnico. Quiero los registros de operaciones y las grabaciones de vigilancia del día de la conferencia. Ahora mismo. El asistente no se atrevió a decir más y se fue apresuradamente. Pruebas sólidas. Por la mañana, en la escena de la conferencia de Ye Linshuan, los destellos caían como tormenta y los obturadores sonaban sin cesar. Llevaba una camisa blanca sencilla y pantalones negros, sin joyas. Tan sobria que parecía una persona completamente diferente de aquella ejecutiva meticulosa y agresiva de antaño. Primero, asumió toda la responsabilidad con sinceridad. Finalmente, renunció a su cargo como presidenta. El recinto estalló en conmoción. Después, Ye Linshuan alzó la voz, superando el ruido, a título personal. Ruego al señor Heo Qinzi que regrese. Solo él puede resolver realmente el problema técnico. Para evitar más tragedias. Los periodistas finalmente no pudieron contenerse y levantaron las manos para hacer preguntas. Jefa Ye, si reconoce el defecto técnico, significa que el señor Zhou Jian
¿Carece de capacidad de investigación y desarrollo? ¿Qué relación tiene usted con el señor Zhou Jian? ¿Por qué insistió en que él estuviera a cargo del proyecto principal? ¿Regresará el señor Heo Qingzi? ¿Está utilizando sentimientos pasados para chantajear moralmente? Ye Xuan no respondió sobre las preguntas relacionadas con Zhou Jian. Solo repitió, mi única petición ahora es que el señor Heo Qingzi regrese. Solo él puede salvar este proyecto y evitar que más familias resulten dañadas. La conferencia terminó abruptamente. Ye Xuan salió apresuradamente bajo la protección de seguridad, dejando atrás innumerables preguntas. De vuelta en la oficina. El director técnico ya la esperaba, tembloroso. Jefa Ye, aquí están los registros del backstage y las grabaciones del día de la conferencia. Dejó una memoria USB sobre la mesa. Pero, algunos datos podrían haber sido modificados. ¿Qué quieres decir? El director técnico bajó la voz, el registro del sistema muestra que el vicepresidente Zhou no realizó ninguna operación efectiva durante la demostración. Todo el código de demostración preestablecido fue empaquetado de antemano por el ingeniero Heu. El vicepresidente Zhou solo hizo clic en el botón de ejecución. Ye Xuan tomó la memoria USB y la insertó en la computadora. En la imagen de vigilancia, en el escenario, Zhou Jian leía mecánicamente un teleprompter. Abajo, el equipo técnico estaba desorganizado. Cuando sonó la alarma, su primera reacción fue mirar hacia un lado del escenario. Con una mirada llena de pánico e impotencia. Esa no era la reacción de un responsable técnico. Y el archivo de registro era aún más directo. Usuario, Zhou Jian. Durante el periodo crítico, el sistema operativo registró 0 actividad. No sabe hacer nada. Ye Xuan cerró los ojos y respiró hondo, pero sus labios temblaban imperceptiblemente. Su voz tembló, no puede ser. Zhou Jian es un genio. Dijo que me ayudaría a expandir la empresa. Cuando abrió los ojos de nuevo, sus ojos estaban llenos de un profundo cansancio. Puedes irte. No le digas a nadie lo de hoy. El director técnico, como si hubiera recibido un indulto, salió rápidamente. La oficina se quedó solo con Ye Xuan. Iba a tomar su café. Pero su mirada se posó en la tableta que yacía silenciosamente sobre la mesa. La tomó y abrió el correo. Entre los montones de correos de crisis, había uno anónimo con un título llamativo. El remitente era un código ilegible. El asunto tenía solo 2 palabras, ¿verdad? Hizo clic en el correo. No había texto, solo un archivo de audio adjunto y un vídeo. Lo descargó y reprodujo. El fondo ruidoso parecía un bar. Luego, la voz de Zhou Jian, con embriaguez y arrogancia. Esa chica murió de verdad miserablemente. Cuando cayó en la piscina de cera, gritó como un cerdo. Pero ya era tarde. Esa tonta de Ye Xuan es tan fácil de engañar. Dije que no fue intencional. Y ella realmente lo creyó. Otra voz masculina, hermano An, ¿no temes que Heo Qingzi se vengue? La risa de Zhou Jian, ¿venganza? Ahora es un perro callejero. Además, con Ye Xuan protegiéndome, ¿qué puede hacer ella? Esa mujer, aunque parece astuta, en realidad es una cabeza hueca enamorada. Solo finjo un poco de lástima, ya me deshice de todo limpio, solo queda la copia que tiene Ye Xuan. Ella me ama tanto, ¿cómo se atrevería a usarlo como prueba? Quizás ya lo borró. El audio se corta aquí. La mano temblorosa se cierne sobre el vídeo por un largo rato antes de reunir el valor para reproducirlo. Las súplicas desgarradoras de Heo Zixia, las palabras venenosas de Zhou Jian, ese impactante desastre repentino. Como manos que estrangulan su garganta sin piedad. Esa sensación de asfixia le hace experimentar de verdad el miedo a morir. Así que lo que Heo Qingzi dijo antes sobre que Zhou Jian estaba torturando a Heo Zixia hasta matarla era cierto. Ye Xuan, sentada frente al ordenador, siente un frío glacial en todo el cuerpo. Recuerda aquel día en el Museo de Cera. Recuerda la angustia que sintió al recibir la llamada de Zhou Jian. Recuerda haber abandonado a Heo Qingzi, enterrado vivo, y marcharse sin mirar atrás. Recuerda que ni siquiera verificó personalmente la muerte de su hermana, y creyó esa excusa de que la temperatura de la cera no era alta. Resulta que todo el tiempo se estuvo engañando a sí misma. Se cubre el rostro y llora desconsoladamente, esposo, me equivoqué. Vuelve, por favor. Después de un buen rato, se seca las lágrimas y pide a su asistente que contrate a un investigador privado para averiguar lo sucedido recientemente. Solo le toma 1 hora. El asistente le reenvía al correo todo lo que el investigador privado ha descubierto. Ye Xuan pensaba que los crímenes de Zhou Jian eran solo la negligencia criminal del Museo de Cera, pero al abrir el PDF de cientos de páginas, su corazón se detiene al instante. Cada uno de los hechos, una tras otra de las acciones, son una burla a su ciega indulgencia y confianza. El teléfono vibra, es una llamada de Zhou Jian. En la pantalla parpadean las palabras hermanito, que ahora parecen tan irónicas. Ye Xuan mira fijamente ese nombre hasta que el timbre deja de sonar. Luego se levanta. Toma el abrigo y las llaves del coche. Va a buscar a Zhou Jian para aclarar las cosas. Zhou Jian vive en el lujoso apartamento que Ye Xuan le compró, en la zona más cara de la ribera del río en Jiangchen. Ye Xuan tiene la tarjeta de acceso y las llaves. Pero nunca ha venido sola tan entrada la noche. El ascensor sube en silencio, y el espejo de la pared refleja su rostro pálido. Mira a esa desconocida que es ella misma,
y recuerda la primera vez que trajo a Zhou Jian a ver el piso. En ese entonces, ella dijo: «Hermana, esto es demasiado caro, no puedo permitírmelo». Ella le revolvió el pelo y rió: «Tonta, lo mío es tuyo». ¡Qué ridículo! Las puertas del ascensor se abren. El pasillo está cubierto con una alfombra gruesa. Los pasos se absorben por completo. Ye Xuan camina hasta la puerta 28006. No toca el timbre. Abre directamente con la llave. En la sala solo está encendida una lámpara de pie. Zhou Jian, en bata, está sentada en el sofá jugando a la consola. Sobre la mesita hay latas de cerveza y envases de comida para llevar. Al ver entrar a Ye Xuan, se queda paralizada un instante, y luego muestra su sonrisa habitual de niña buena. «Hermana, ¿cómo es que has venido? ¿Por qué no avisaste? Está todo hecho un desastre». «¿Fuiste tú quien borró las grabaciones de seguridad relacionadas?», pregunta Ye Xuan directamente. Su voz es terroríficamente tranquila. La sonrisa de Zhou Jian se congela en su rostro. Deja el mando de la consola. Se pone de pie. «Hermana, ¿de qué estás hablando? ¿Acaso ese día no fue un accidente? ¿Y la urna? Fuiste tú quien ordenó que la patearan, ¿verdad?». Ye Xuan da un paso adelante. «Ya he investigado todo». El aire se congela por unos segundos. Entonces la expresión inocente en el rostro de Zhou Jian se resquebraja y cae como una máscara. Poco a poco se endereza. Esa actitud habitual de fragilidad desaparece, reemplazada por una arrogancia casi indolente. «Oh, lo has descubierto», se encoge de hombros. Camina hacia la licorera y se sirve un whisky. Más lento de lo que esperaba. Ye Xuan la ve así, y siente otra vez un retorcijón en el estómago. «¿Por qué? ¿Por qué?». Zhou Jian suelta una risa desdeñosa y se da la vuelta. «Pues porque es divertido. Ver a la gran directora Ye, como una tonta, bailando al ritmo que yo marco. Ver a un prodigio como Heu Qinzi hundido en el fango. Qué interesante», da un sorbo a su bebida y continúa. «En cuanto a Heu Zixia, pues ella se cruzó en mi camino. Si ella no hubiera muerto, ¿cómo podría Heu Qinzi haberte odiado por completo? ¿Cómo habrías volcado todos tus recursos en mí?». Cada palabra es como un cuchillo envenenado que se clava en el corazón de Ye Xuan. Ella tiembla sin control. «Entonces, desde el principio, solo me has estado utilizando». «¿Utilizando?». Zhou Jian arquea una ceja de forma exagerada. «No lo digas de manera tan fea. Esto es un toma y daca. Tú necesitabas un hermanito para llenar ese vacío en tu corazón, yo necesitaba un trampolín para ascender. Un trato justo, ¿no?». Se acerca a Ye Xuan. Extiende la mano para tocarle la cara, pero Ye Xuan la golpea con fuerza. «No me toques». Ye Xuan lo miró fijamente, finalmente viendo la verdadera naturaleza bajo esa máscara. Avaricia, maldad, sin ningún escrúpulo. «No tendrás un buen final», escuchó su propia voz, fría como el hielo. Como para darle el golpe final, Zhou Jian levantó una ceja. «Director Ye. Deja de resistirte. Tu empresa está a punto de quebrar. Heu Qinzi ya no te quiere. Tus padres», hizo una pausa deliberada, mostrando una sonrisa llena de significado. «Ah, cierto, aún no lo sabes. Tus padres vinieron a verme anteayer. Dijeron que querían cooperar conmigo para vaciar hasta el último de tus bienes. Vaya padres tan queridos». Las pupilas de Ye Xuan se contrajeron. Zhou Jian sacó su teléfono. Reprodujo una grabación. Se escuchaba la voz aduladora de la madre de Ye Xuan. «Esa niña, Xuan, no entiende nada, pero nosotros confiamos en ti. Siempre que aceptes darnos el 30% después, te daremos la contraseña de la caja fuerte y el sello de repuesto». La grabación continuaba. Pero Ye Xuan ya no podía oír con claridad. El mundo giraba, y un timbre agudo sonó. Se sostuvo del respaldo del sofá para mantenerse en pie. Zhou Jian apagó la grabación. Con una sonrisa radiante: «He oído que te estás muriendo. Si vas a morir, lárgate lejos. Deja de estorbar mi vista». Esta última frase fue como la gota que colmó el vaso. Ye Xuan se abalanzó de repente, agarrando el cuello de Zhou Jian con ambas manos. «Te mataré». Pero estaba demasiado débil. Zhou Jian se liberó fácilmente y lo empujó con fuerza. Ye Xuan cayó hacia atrás, su espalda golpeando la esquina de la mesa de centro. Un dolor agudo lo invadió al instante. Cayó al suelo, viendo cómo Zhou Jian se arreglaba la bata. «Qué feo se ve». Negó con la cabeza, su tono lleno de desprecio. «Si hubieras sabido esto, ¿por qué lo hiciste? Si hubieras sido obedientemente mi cajero automático, no habría llegado tan lejos». Lo empujó a la fuerza fuera de la puerta, con expresión de asco. «Este apartamento ahora es mío. Lárgate». La puerta se cerró de golpe. Ye Xuan yacía en el frío suelo del pasillo. Las lágrimas finalmente brotaron sin control, pero no lloró en voz alta. Solo lloraba en silencio, dejando que la desesperación lo ahogara como una marea. No supo cuánto tiempo pasó. Logró levantarse con esfuerzo y salió del apartamento cojeando. Mientras el ascensor descendía, miraba los números de los pisos saltar. De repente recordó hace muchos años, cuando Heu Qinzi le dijo: «Xuan, pase lo que pase, estaré a tu lado». En ese entonces, él respondió sonriendo: «No necesito tu protección». Ahora finalmente entendía el peso de esas palabras. Y también entendía lo que había perdido. Al salir del edificio, la noche era muy fría.
Ye-Lin Xuan levantó la vista hacia la ventana del 2806, la luz aún encendida. Sacó su teléfono y llamó a la policía. Iba a denunciar a Zhou Jian por intento de homicidio, fraude comercial y extorsión. Proporcionaría las pruebas. Después de colgar, eliminó de su teléfono todas las fotos, chats y contactos relacionados con Zhou Jian. Luego lo bloqueó por completo. Sus dedos se deslizaron hasta el álbum y encontraron una foto. Era la última foto que tenía con Heo Qinzi. La marca de tiempo era de hace 3 años. Parecía que desde que apareció Zhou Jian, ya no habían tenido fotos juntos. El álbum estaba lleno de Zhou Jian. Al mirar esa foto, sus ojos se nublaron por las lágrimas, y finalmente rompió a llorar desconsoladamente. Centro de Convenciones Moscone, San Francisco. El salón principal, con capacidad para 5,000 personas, estaba lleno hasta los pasillos y la parte trasera, con gente de pie. El aire estaba impregnado de una expectación casi fanática. Todos sabían que hoy serían testigos de la historia. En el camerino trasero, Heo Qinzi revisaba su presentación por última vez. Vestía un traje gris oscuro bien cortado, sin corbata, con el cuello de la camisa abierto de manera casual. El hombre en el espejo tenía el rostro delgado, la mirada profunda, la cicatriz curva en su frente, lejos de restarle encanto. Le añadía un toque de profundidad marcada por las vicisitudes. ¿Nervioso? Una voz femenina sonó detrás de él. Son In-Yi entró con 2 tazas de café. Llevaba un traje pantalón blanco impecable, con el cabello recogido en una cola de caballo baja y sencilla. Era la heredera de 3ª generación del grupo Son, y la socia más importante de Heo Qinzi en el extranjero. Nada que ver con los rumores de un romance. Un poco, respondió Heo Qinzi, tomando el café con sinceridad. Te mereces todo esto, sonrió Son In-Yi. Hace 3 años, cuando me mostraste ese prototipo tosco en el garaje de Silicon Valley, supe que cambiarías el mundo. Heo Qinzi no respondió. Recordó aquella noche de hace 3 años. Arrastrando su propia maleta, se encontraba en las calles de San Francisco sin un centavo, solo con un portátil y un corazón lleno de desesperación. Fue Son In-Yi quien lo encontró, o más bien, quien descubrió su talento. Llegó el momento. El personal llamó a la puerta para recordarle. Heo Qinzi respiró hondo y se bebió el café de un trago. Cuando subió al escenario, estallaron los aplausos en todo el recinto. Damas y caballeros. Buenas tardes. La pantalla grande se iluminó, dividiendo la imagen en 2 mitades. A la izquierda, un tráfico urbano congestionado y carreteras llenas de accidentes. A la derecha, un espacio en blanco. Su voz, clara y serena, se extendió por todo el recinto a través de los altavoces. Hace 3 años. Participé en el desarrollo de un sistema de conducción inteligente. Debería haber hecho las carreteras más seguras, pero por diversas razones se convirtió en el origen del desastre. El tono de Heo Qinzi era tranquilo, pero quienes conocían su historia entre el público podían percibir la sombra bajo esa calma. Desde entonces, he estado reflexionando sobre una cuestión. Cuando la tecnología traiciona su propósito original, ¿qué debemos hacer? Presionó el control remoto. En el espacio en blanco de la derecha comenzaron a aparecer códigos. La respuesta es, empezar de cero. Durante los siguientes 45 minutos, Heo Qinzi mostró al mundo el nuevo S10. Una arquitectura completamente nueva, algoritmos revolucionarios, un diseño de redundancia de seguridad sin precedentes. Cuando en la demostración, los vehículos simulados circulaban con estabilidad incluso en condiciones extremas. Se escucharon exclamaciones de incredulidad entre el público. Lo más impactante fue la demostración en vivo. La pantalla grande se conectó a 300 kilómetros de distancia. Transmisión en vivo desde un campo de pruebas en el desierto. 20 vehículos equipados con el sistema S10, sin control humano. Completaron una serie de maniobras complejas, conducción en formación, evitación de obstáculos de emergencia, respuesta a condiciones climáticas extremas. Una serie de pruebas de alta dificultad. 0 errores. Al finalizar la demostración, todo el público se puso de pie y aplaudió. Los aplausos duraron exactamente 3 minutos. Llegó la ronda de preguntas de los medios. Señor Heo, el sistema S9 lanzado anteriormente por el grupo Yes comparte similitudes en el nombre y en algunos conceptos de diseño con su sistema. ¿Existe alguna relación entre ambos? La pregunta fue muy incisiva. Pero Heo Qinzi ya estaba preparado. El S10 fue desarrollado de forma completamente independiente, tanto en lo técnico como en lo humano. Se escucharon murmullos entre el público. Todos captaron el mensaje implícito. ¿Qué opina usted sobre la situación actual del grupo Yes? Se rumorea que están haciendo todo lo posible para que usted regrese y lo rescate. Heo Qinzi guardó silencio unos segundos. Cada uno debe asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. Su voz era muy baja, pero a través del micrófono, llegó claramente a los oídos de todos. Lo que puedo hacer es asegurarme de que la tragedia no se repita. La ronda de preguntas terminó en una atmósfera sutil. Cuando Heo Qinzi bajó del escenario, Son In-Yi lo esperaba en la entrada del backstage. Respondiste muy bien, dijo. Heo Qinzi negó con la cabeza. Solo fue la verdad. ¿Qué sigue ahora? La cena de celebración es a las 7, pero si estás cansado, quiero estar solo un rato.
Soninji asintió con comprensión, le dio una palmada en el hombro. Ve. El coche te espera en la puerta lateral. El sedán negro se alejó del centro de convenciones, fundiéndose en la noche de San Francisco. Heo Qinzi se sentó en el asiento trasero, mirando las calles resplandecientes, con una sensación de clausura sin precedentes en su corazón. El teléfono vibró. Era un mensaje de su asistente. Señor Heo. La señorita Ye lo espera en el vestíbulo del hotel. Ya lleva 4 horas. ¿Debo arreglar que entre por otra entrada? Heo Qinzi miró fijamente el mensaje, con el dedo suspendido sobre la pantalla durante mucho tiempo. Finalmente respondió. No, entraré por la entrada principal. Lo que hay que enfrentar, se enfrenta. Un día antes, al otro lado del mundo, en Jiangchen. En una habitación individual del hospital oncológico, Ye Xuan estaba apoyada en la cabecera, viendo la transmisión en vivo en su tableta. Acababa de terminar. La imagen se congeló en la silueta de Heo Qinzi bajando del escenario. La pantalla se oscureció, sin rastro de añoranza. Ella extendió la mano, la punta de sus dedos tocó la figura en la pantalla, pero justo antes de hacer contacto, la retiró de nuevo. Las lágrimas cayeron en silencio. La enfermera entró para cambiar las medicinas y al ver las marcas de llanto en su rostro, le dijo en voz baja, señorita Ye, no debe alterarse tanto. Es malo para su salud. Lo sé. Ye Xuan se secó las lágrimas, esforzándose por esbozar una sonrisa. Solo, vi algo que merecía alegría. La enfermera no entendía, pero aún así la consoló, debe ser positiva. En etapas tempranas, la tasa de curación es muy alta. Cuando mejore un poco, comenzará la quimioterapia. Renuncio a la quimioterapia. Ye Xuan la interrumpió. La enfermera se quedó estupefacta. ¿Qué? Dije que renuncio a la quimioterapia. Ye Xuan repite, con tono calmado, me someteré a la cirugía, pero la quimioterapia no. Ahorremos el dinero para compensar a las víctimas del accidente. ¿Pero su estado? Conozco las consecuencias. Ye Xuan mira por la ventana, la noche ya es profunda. Pero las deudas que tengo deben pagarse. La enfermera quiere decir algo más, pero al ver la mirada decidida de Ye Xuan, finalmente solo suspira, termina de cambiar los medicamentos en silencio y se va. La habitación vuelve a quedar en silencio. Ye Xuan toma su teléfono, abre la aplicación de reservas de vuelos, vuelo a San Francisco. El más temprano sale mañana a las 10 de la mañana. Hace clic en comprar, introduce la contraseña, y cuando aparece la confirmación de pago, de repente recuerda hace muchos años, cuando Heo Qinzi recibió su primer bono de proyecto. Y emocionado la invitó a viajar. En ese entonces ella dijo, ¿qué hay de divertido en el país? Él sonrió y dijo que sí, y luego pasó 3 meses ahorrando como loco, reservando boletos a Maldivas. ¿Y después? Después, hubo una urgencia repentina en la empresa. Y ella canceló el viaje. Él no dijo nada, solo canceló los boletos en silencio, asumiendo todas las pérdidas. En ese entonces, ella lo consideró natural, los negocios son más importantes que divertirse. Ahora comprende que no perdió solo un viaje, sino un corazón que la amaba sin reservas. El teléfono se desliza de su mano y cae sobre la cama. Ye Xuan se encoge, hundiendo su rostro en la almohada. Esta vez no llora en voz alta, solo tiembla en silencio esperando el amanecer. La mañana en San Francisco está cubierta de niebla. Ye Xuan arrastra una pequeña maleta al salir del aeropuerto. Y el viento frío la hace toser sin poder contenerlo. El dolor en el estómago ya es constante. Con destreza saca analgésicos de su bolso, los traga en seco, toma un taxi. Y da la dirección del hotel. Cuando Ye Xuan entra al vestíbulo, su gabardina barata y su aspecto demacrado contratan fuertemente con el ambiente bullicioso y elegante del lugar. Disculpe, ¿está el señor Heo Qinzi? Pregunta en inglés en recepción. La recepcionista sonríe cortésmente, el señor Heo efectivamente se aloja aquí. Pero ha indicado que no recibe visitas sin cita previa. Soy su. Ye Xuan duda, la palabra esposa se atora en su garganta, y finalmente se transforma en ex-esposa. Tengo un asunto urgente con él. La mirada de la recepcionista muestra un destello de sorpresa. Pero su profesionalismo mantiene una sonrisa perfecta. Lo siento. No podemos revelar información de los huéspedes. Puede intentar contactar al asistente del señor Heo. Ya lo hice. Él no quiere verme. La voz de Ye Xuan revela súplica. Por favor. Solo dígale que Ye Xuan lo espera. Esperaré todo el tiempo que sea necesario. Lleva esperando desde la madrugada, ya más de 10 horas sin beber agua. El malestar físico y el desfase horario la hacen casi tambalearse, solo puede apoyarse en la encimera de mármol de la recepción. La recepcionista duda un momento. Pero finalmente toma el teléfono. 5 minutos después, un hombre asiático con traje oscuro sale del ascensor, es el asistente de Heo Qinzi, a quien Ye Xuan ha visto en transmisiones en vivo. Directora Ye. El tono del asistente es cortés pero distante. Directora Ye. El director Heo está en una reunión, hoy no tendrá tiempo de verla. ¿Puedo esperar? Insiste Ye Xuan. Me temo que esperar no servirá de nada. El asistente se ajusta las gafas. El director Heo ha dicho claramente que no la recibirá. Además, hace una pausa, esta tarde vuela a Nueva York para la siguiente ronda de grabación. El corazón de Ye Xuan se hunde,
Pero no piensa rendirse, entonces, antes de que se vaya. Solo necesito 5 minutos. Directora Ye. Una voz fría llega desde atrás. Ye Swan se estremece y se gira bruscamente. Heo Qinzi está de pie no muy lejos. Lleva un suéter oscuro informal y pantalones largos, con un documento en la mano. Parece que está a punto de salir. Está mucho más delgado que en sus recuerdos, pero su mirada es aguda como una antorcha. Esa aura tranquila y poderosa. Le recuerda instantáneamente al joven concentrado en el laboratorio de hace años. Qinzi. Casi sin pensarlo pronuncia ese nombre, con la voz entrecortada. Heo Qinzi camina hacia ella, sin prisa. Se detiene frente a ella, y con calma recorre su rostro pálido, su gabardina que no le queda bien. Y sus manos ligeramente temblorosas. ¿Algo? Pregunta. Con un tono como si hablara con un desconocido. Ye Swan abre la boca, 1000 palabras atoradas en la garganta. Finalmente solo logra decir una frase: la empresa te necesita. Esas víctimas de accidentes necesitan una solución. La versión de código abierto del Qinzi S10. Se lanzará el próximo mes. Heo Qinzi la interrumpió. Cualquier fabricante puede usarlo de forma gratuita. Para reparar y mejorar los sistemas existentes. Esto es todo lo que puedo hacer. Pero la patente. La tecnología central ya no tiene nada que ver con Ye. La voz de Heo Qinzi era fría. Presidente Ye, recuerdo que usted mismo dijo que la empresa era suya. No tiene nada que ver conmigo. Esa frase fue como una bofetada que golpeó el rostro de Ye Swan. Recordó la arrogancia y la naturalidad con la que dijo eso. Recordó el destello de dolor en los ojos de Heo Qinzi en ese momento. Me equivoqué. Ella bajó la cabeza, las lágrimas se arremolinaban en sus ojos. Qinzi, sé que me equivoqué. No debería haber confiado en Zhou Jian. No debería haberte dudado, no debería haber tratado así a Cixia, al mencionar el nombre de su hermana. La mirada de Heo Qinzi finalmente se movió, pero ese movimiento no fue suavidad, sino un frío más profundo. No menciones a Cixia. Su voz se volvió más baja, pero más áspera y contenida. No mereces mencionar su nombre. Las lágrimas de Ye Swan finalmente cayeron. Lo siento. Realmente sé que me equivoqué. Por favor, dame una oportunidad para compensarlo. ¿Compensarlo? Heo Qinzi sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Con qué vas a compensar? ¿Dinero? Presidenta Ye, ¿cuánto dinero te queda ahora? ¿O acaso con tú? Su mirada recorrió la mano que terminaba en 5 dedos. ¿Con tu vida que está llegando a su fin? Ye Swan palideció. Sabía que él sabía incluso que ella tenía cáncer. Ah, Ye Swan. Heo Qinzi dio un paso adelante. Tan cerca que ella podía oler el aroma fresco del pino en él. Era un aroma desconocido. El perfume de hierba que solía regalarle, ese leve aroma verde, ya no existía en ese momento. Escúchame bien. No te odio. Odiar a alguien requiere demasiada energía. Y tú no lo mereces. Su voz era clara, pero cada palabra era punzante. Simplemente ya no me importa. Si vives o mueres, si eres rica o arruinada. Ya no tiene nada que ver conmigo. Ahora, por favor, vete. Justo entonces, la puerta del ascensor se abrió de nuevo. Son In-ji salió. Llevaba un abrigo de cachemira color burdeos hoy, el cabello suelto, el maquillaje impecable. Toda ella irradiaba una belleza serena. Al ver la escena en el vestíbulo, levantó ligeramente una ceja. Luego se acercó naturalmente a Heo Qinzi. Qinzi, el coche está listo. Ciertamente te queda mejor el aroma de pino. Su tono era suave y familiar, y luego se volvió hacia Ye Swan. Mostrando una sonrisa profesional. Esta debe ser la presidenta Ye. He oído mucho de usted. Ye Swan observó a Son In-ji. Tomando naturalmente el brazo de Heo Qinzi, viendo la comprensión tácita entre los dos. El dolor en su estómago se intensificó repentinamente, casi haciéndola tambalearse. Señorita Son. Dijo con dificultad. Llámeme In-ji. Son In-ji mantuvo su sonrisa sin cambios. He oído que el grupo Ye está teniendo algunas dificultades recientemente. Qué lástima. Pero nuestro grupo Son está considerando entrar en el campo de la inteligencia de valor. Si la presidenta Ye está interesada en vender los activos de la empresa, podemos hablar de una adquisición. Adquisición. Esas dos palabras fueron como la sentencia final, declarando la derrota total de Ye Swan. Miró a Heo Qinzi. Él no mostró ninguna reacción, dando por sentadas las palabras de Son In-ji. Resulta que en su corazón, ella ya ni siquiera era considerada una rival, solo un objetivo a adquirir. Un problema que debía ser resuelto. ¿Yo? Ye Swan quiso decir algo. Pero descubrió que ya no tenía nada que decir. Heo Qinzi miró su reloj. Debemos irnos. Presidenta Ye, siéntase en libertad. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta giratoria junto a Son In-ji. Son In-ji miró hacia atrás una vez a Ye Swan. En esa mirada había compasión, evaluación. Pero ningún resentimiento. Porque ella simplemente no representaba una amenaza. La puerta giratoria giró. Sus dos figuras desaparecieron bajo el sol de San Francisco. Ye Swan se quedó quieta, sin moverse durante mucho tiempo. La recepcionista preguntó con cautela, «Señora, ¿necesita ayuda?» Ye Swan negó con la cabeza. Arrastrando su maleta, caminó paso a paso hacia la entrada. Al salir del hotel, el sol era cegador. Entrecerró los ojos y observó a la multitud bulliciosa en la calle.
De repente recordó una frase que Heu Qinzi le había dicho una vez: Yelin Swan. No importa lo lejos que vaya, siempre recordaré el camino a casa. En ese entonces ella se rió de él por ser cursi. Ahora entendía que algunos caminos, una vez tomados en la dirección equivocada, ya no hay vuelta atrás. El teléfono vibra, es una llamada transatlántica de su abogado en China. Señorita Ye, ya hemos investigado la transferencia de activos de sus padres. Usaron su nombre como garantía para pedir préstamos a 3 bancos, por un total de 80 millones. Ahora han salido del país y se desconoce su paradero. Los bancos exigen que usted liquide la deuda en una semana. De lo contrario, solicitarán la congelación de todos sus activos restantes. Yelin Swan cuelga el teléfono. Levanta la mirada hacia el cielo. El cielo de San Francisco es muy azul, tan azul que duele. De repente se echa a reír, ríe hasta que las lágrimas brotan. Familia destruida. Traicionada por todos, enferma terminal. Yelin Swan, ay. Yelin Swan, este es el final que tú misma has forjado. En el avión de regreso a Jiangchen, Yelin Swan vomitó 3 veces. La azafata le pregunta con preocupación si necesita ayuda. Ella solo niega con la cabeza, se enjuaga la boca con agua helada y sigue bebiendo. El efecto del analgésico se está desvaneciendo. El dolor en el estómago es como una mano que revuelve por dentro. Cada respiración trae un agudo escozor. Pero el dolor físico no es nada comparado con el vacío del corazón. El avión aterriza a las 3 de la madrugada, hora de Jiangchen. Yelin Swan no tiene equipaje. Su pequeña maleta la olvidó en el vestíbulo del hotel de San Francisco. No tiene ganas de ir a buscarla. Sale del aeropuerto con las manos vacías. Toma un taxi y da la dirección de la casa de sus padres. Quiere preguntarles cara a cara. ¿Por qué? ¿Por qué hasta sus propios padres la traicionan? El coche avanza por calles silenciosas. Las farolas proyectan halos de luz amarillenta. Yelin Swan mira los paisajes familiares. Recuerda hace muchos años, su padre la llevaba de la mano por esta calle, prometiéndole el vestido más bonito. Su madre cocinaba en la cocina, el aroma llenaba toda la casa. Aquella calidez. ¿Acaso todo era una farsa? ¿O es que ante los intereses, los lazos de sangre no significan nada? El coche se detiene frente a la entrada del viejo barrio. Es la antigua casa de la familia Ye. Cuando Yelin Swan prosperó, propuso varias veces comprarles una casa más grande a sus padres, pero ellos decían estar acostumbrados, que no querían mudarse. Ahora lo piensa, quizás solo querían ocultarle que ya habían hipotecado esta casa. Habían canjeado su piedad filial por dinero. El ascensor está averiado. Yelin Swan solo puede subir por las escaleras. 6 pisos. Tarda 20 minutos enteros, descansa 3 veces. Cada jadeo trae un sabor a sangre. Por fin, frente a la puerta de su casa, descubre que está entreabierta. La empuja. La escena la deja paralizada. La sala está hecha un desastre, los muebles han sido retirados. La foto familiar del muro está hecha trizas. Tirada en el suelo, hasta las cortinas han sido arrancadas. Hay marcas de arrastre de objetos pesados en el piso. El polvo flota en la tenue luz. Esto no parece una mudanza, sino una huida. La voz de Yelin Swan resuena en la habitación vacía. Nadie responde. Nos hemos llevado el dinero. No nos busques. Cuídate bien. Junto a la nota hay un título de propiedad y un acta notarial. La casa había sido transferida a nombre de su padre hacía medio año. Y ella había firmado como donante. Yelin Swan recuerda aquel día, su padre le trajo un montón de documentos para que firmara, diciendo que eran trámites del seguro de pensión. Ella firmó sin siquiera mirarlos, porque eran sus padres, en quienes más confiaba. Resulta que la confianza está hecha para ser traicionada. Lentamente se agacha y recoge la foto familiar hecha pedazos en el suelo. En la foto, ella a los 10 años sonríe como una flor. Sus padres la abrazan a izquierda y derecha. Parecen una familia tan feliz. Las lágrimas caen sobre la foto, nublando esas sonrisas falsas. En ese momento suena el teléfono. Es el banco. Señora Ye, los 3 préstamos a su nombre han vencido. Según el contrato, nuestro banco solicitará la congelación de todas sus cuentas e iniciará el proceso de disposición de activos. Por favor, acuda a la sucursal dentro de 24 horas. De lo contrario, tomaremos medidas legales. Yelin Swan cuelga. Llega otro mensaje. Es un aviso de cobro de la administración. Las cuotas de su apartamento a su nombre llevan 3 meses sin pagarse. Poco después, Internet estalla con una noticia impactante. A las 10 en punto de la mañana. Una cuenta anónima, bajo la disposición de Bancon, pero esta vez el ángulo es diferente. Es otra cámara de vigilancia escondida en una esquina, que capturó el vídeo completo. En las imágenes, Zhou Jian camina hacia la consola de control, mira a su alrededor, y al asegurarse de que no hay nadie, la expresión habitual de debilidad en su rostro desaparece. En su lugar aparece una especie de crueldad casi sádica. Extiende la mano, no para tocar la palanca accidentalmente, sino para empujarla hacia abajo con fuerza y sin dudar. La cuerda se desliza rápidamente. Los gritos desgarradores bajo el decorado. Zhou Jian mira a la chica caer en la piscina de pimientos. Una sonrisa se esboza en la comisura de sus labios. Incluso se inclina para observar la figura que se agita en la piscina hasta que deja de moverse. Al dar la vuelta para irse, el vídeo no había terminado.
Segunda escena. Eran 10 minutos después del accidente. Zhou Yan se encontró con un hombre con gorra en un callejón fuera de la Xiangwan. ¿Está todo resuelto?, preguntó el hombre. Ya eliminé las grabaciones de vigilancia. Solo dejé la que tiene Yelinswan. Ella no se atreve a usarla como prueba. La voz de Zhou Yan era claramente reconocible. Esa mujer ingenua, a pesar de ser una presidenta, es terriblemente estúpida. El hombre se rió. Hermano An, eres increíble. Pero esa chica murió de verdad trágicamente. Me hará tener pesadillas por la noche. Pesadillas. Pero piensa en el dinero que vamos a obtener. Vale la pena cualquier pesadilla. Tercera escena, la vigilancia de la tienda de conveniencia. Un registro claro de Zhou Yan comprando polvo de mango. La fecha coincide exactamente con el día en que a Heo Qinzi le administraron a la fuerza el alérgeno. Coincidía perfectamente. Lo último era una captura de pantalla de una conversación de chat entre Zhou Yan y su cómplice. Planearon en detalle cómo incriminar a Heo Qinzi, cómo ganarse la confianza de Yelinswan y cómo vaciar paso a paso el grupo Ye. En la conversación, una frase estaba resaltada en rojo: el cerebro enamorado de Yelinswan. Solo finjo ser lamentable. Ella cree cualquier cosa. Cuando ya no sea útil, la patearé. 10 minutos después de la publicación del vídeo, el número de reenvíos superó el 1.000.000. Una hora después, Zhou Yan asesinato intencional se convirtió en tendencia. Se convirtió en la tendencia número 1, seguida de un explosivo. 2 horas después, la policía de Jiangchen emitió un comunicado. Se tomaron medidas coercitivas penales contra el sospechoso Zhou Yan de acuerdo con la ley. El caso está bajo investigación adicional. Todo Internet estaba hirviendo. Los medios que antes ensalzaban a Zhou Yan como un niño prodigio y modelo de aspiración comenzaron a desenterrar su oscuro pasado, fraude académico, violencia escolar durante la secundaria, e incluso registros de robo cuando era menor de edad, y aquellos que alguna vez cuestionaron a Heo Qinzi, llamándolo extremadamente incompetente, y que suprimía a los jóvenes. Todas esas declaraciones fueron desenterradas y ridiculizadas. Innumerables personas acudieron a la cuenta de redes sociales de Heo Qinzi. Debajo, aunque ella no había actualizado en medio año, el teléfono de Yelinswan explotó. Periodistas, inversores, e incluso extraños que buscaban entretenimiento, todos querían obtener información de primera mano de ella. Apagó el teléfono y lo desconectó. Solo entonces el mundo se calmó. Se sentó en el pequeño apartamento alquilado. Lo alquiló con el último dinero en efectivo. Solo podía vivir allí un mes. En la habitación solo había una cama, una silla, un armario sencillo, y manchas en la pared dejadas por el inquilino anterior. El vídeo se reproducía en bucle en la pantalla de la computadora. Cada vez que veía a Zhou Yan, le venían a la mente imágenes de manipulación. Su estómago se contraía una vez. Cada vez que escuchaba esa frase, Yelinswan, esa mujer ingenua, no podía evitar temblar. Así que la verdad era tan cruda y cruel. Así que realmente era una completa estúpida. Afuera de la ventana sonaron sirenas de la policía, acercándose de lejos. Yelinswan caminó hacia la ventana. Vio varios coches de policía estacionados abajo. Los periodistas estaban allí con largos lentes y micrófonos, apuntando a la entrada del edificio. ¿Vinieron? Sabía que vendrían. Yelinswan no se escondió. Se cambió a una camisa limpia, se peinó, e incluso se puso un poco de lápiz labial. Ese toque de rojo en su rostro pálido parecía sangre. También era su última dignidad. Sonaron golpes en la puerta. Tomó una respiración profunda y fue a abrir la puerta. Afuera había 2 policías. Y un grupo de periodistas apiñados en el pasillo. Señora Yelinswan, el policía principal mostró su identificación. En relación con el caso de Zhou Yan, sospechoso de asesinato intencional y fraude comercial, necesitamos su cooperación en la investigación. Por favor, acompáñenos. Los flashes destellaban frenéticamente. Las preguntas llegaban como una marea. Presidenta Ye. ¿Qué respuesta tiene al contenido del vídeo? ¿Sabía ya la verdadera cara de Zhou Yan? ¿Se disculpará por haber encubierto a un asesino? Yelinswan no habló. Los sigo. Al salir por la puerta del edificio, un huevo voló de repente desde la multitud y golpeó su hombro. La yema y la clara resbalaron por su camisa. Pegajoso y repugnante. Cómplice de un asesino, gritó alguien. Vete a morir. Más insultos y objetos volaron. Los policías la protegieron mientras caminaban rápidamente hacia el coche patrulla. Pero esos sonidos aún se metían en mí. Por un gigoló, causaste la muerte de tu cuñada. ¡Qué vil eres! Debería quebrar, debería tener cáncer. ¿Cómo se atreve a vivir una mujer así? La puerta del coche patrulla se cerró, aislando el bullicio exterior. Yelinswan se sentó en el asiento trasero. Mirando su propio reflejo en la ventanilla con el pelo desordenado, sonrió amargamente. Pabellón de presos de alta peligrosidad de la segunda prisión de Jiangchen. Zhou Yan estaba acurrucado en una esquina de la celda, temblando por todo el cuerpo. Llevaba 3 meses allí. Ya había perdido tanto peso que estaba irreconocible, ojos hundidos, pómulos prominentes. Ya no quedaba ni rastro de aquel chico refinado de antes. 0778, sal. El guardia de prisión golpeó la puerta de hierro. Zhou Yan levantó la cabeza aterrorizado. ¿A dónde? Visita, alguien quiere verte. ¿Visita? ¿Quién vendría a verlo?
Sus padres rompieron relaciones con él en el periódico poco después de que entrara en prisión. Los que una vez fueron sus amigos desaparecieron uno tras otro. Yelin Xuan, esa mujer estúpida, ahora apenas puede salvarse a sí misma. ¿Quién será? Con dudas y un tenue destello de esperanza, Zhou Jian fue llevado a la sala de visitas. La persona sentada al otro lado del cristal lo dejó atónito. Era Yelin Xuan. Estaba más delgado que la última vez que lo vio. Con el rostro pálido como el papel, pero su mirada era tranquila, incluso con un deje de humildad. Hermana, Zhou Jian pronunció instintivamente ese título y apoyó la mano contra el cristal. Hermana, has venido a rescatarme, ¿verdad? Sé que me equivoqué, de verdad sé que me equivoqué. Yelin Xuan lo observó en silencio mientras actuaba, sin decir palabra. Ese vídeo es falso. Alguien quiere perjudicarme. Zhou Jian se exaltaba cada vez más. Hermana, confía en mí. Soy inocente. Eres tan poderosa, seguro que tienes una manera de sacarme de aquí. Zhou Jian. Yelin Xuan finalmente habló, con una voz muy suave. Pero eso lo silenció al instante. Miró el rostro distorsionado al otro lado del cristal y de repente le pareció desconocido. Este era por quien él había arriesgado su vida para proteger. Este era por quien había herido a todos los que realmente lo amaban. ¡Qué ridículo! He visto la versión completa de las cámaras de vigilancia del edificio. Dijo Yelin Xuan. Tu acción de empujar se ve con claridad. El rostro de Zhou Jian palideció al instante. ¿Yo? Y también está el registro de tu compra de polvo de mango. Y las capturas de pantalla de tus conversaciones con tus cómplices. Continuó Yelin Xuan. Las pruebas son concluyentes. ¿Qué más tienes que decir en tu defensa? La expresión de Zhou Jian pasó del pánico al rencor. ¿Entonces has venido a ver cómo me río de ti? Yelin Xuan, no lo olvides. Tú también eres cómplice. Si no fuera porque me encubriste, ¿cómo podría haber estado prófugo tanto tiempo? Tienes razón. Yelin Xuan asintió. Por eso yo también recibiré mi castigo. Pero tu castigo apenas comienza. Se levantó para irse. Espera, Zhou Jian golpeó el cristal. Yelin Xuan. No puedes hacerme esto. Te amo tanto. Todo lo que he hecho ha sido para estar contigo. Yelin Xuan se giró. Con una leve curva de sarcasmo en la comisura de los labios. Zhou Jian, no te preocupes. Hay mucha gente en la prisión que te amará, y te cuidarán bien. El significado implícito en esas palabras heló a Zhou Jian hasta los huesos. Quiso decir algo más, pero Yelin Xuan ya se había dado la vuelta y se había ido. Sin mirar atrás. El tiempo de visita terminó, y Zhou Jian fue escoltado de vuelta al pabellón. Al pasar por la zona de actividades, varios reclusos lo miraron con malas intenciones, intercambiando miradas. El chico guapo nuevo tiene la piel suave y delicada. Un hombre con una cicatriz en la cara se lamió los labios. Zhou Jian bajó la cabeza y aceleró el paso, pero lo que tenía que llegar, llegó. Esa noche, mientras Zhou Jian se duchaba, alguien le tapó la boca por detrás. Y lo arrastró a un cubículo. Eran tres, todos reclusos de delitos graves del mismo pabellón, con miradas feroces. He oído que antes eras un señorito de familia rica. El de la cicatriz le apretó la barbilla. La verdad es que no tienes mal aspecto. Suéltame. Zhou Jian forcejeó, pero la diferencia de fuerza era abismal. ¿Soltarte? Se rió otro recluso. Una vez que entras aquí, tienes que seguir las reglas de aquí. La regla es que los que tienen buena planta tienen que servir a los jefes. Zhou Jian abrió los ojos aterrorizado. No, por favor. Su resistencia solo le valió una paliza de puñetazos y patadas. El dolor agudo de una costilla rota, el sabor a sangre en la boca, y esas manos sucias recorriendo su cuerpo. Sus gritos fueron ahogados por el ruido del agua. Cuando terminaron, Zhou Jian, como un trapo roto, fue arrojado al suelo húmedo, su cuerpo cubierto de moretones, con un dolor desgarrador en alguna parte. Tenía la boca llena de sangre. El de la cicatriz se agachó y le dio unas palmaditas en la cara. Esto es solo el aperitivo. A partir de ahora, te cuidaremos bien todos los días. Zhou Jian se encogió, temblando sin control. Esto era solo el principio. En los días siguientes, se convirtió en un objeto de uso público para todo el pabellón. Durante el día, lo hacían trabajar en las tareas más sucias y pesadas. Por la noche, lo arrastraban para servir a diferentes personas. Resistirse solo atraía torturas más crueles. Suplicar clemencia solo excitaba más a sus agresores. Un mes después, su rostro fue quemado con agua hirviendo, dejando cicatrices permanentes. 2 meses después, su mano derecha fue pisoteada hasta romperse. Y tras ser brevemente atendida por el médico de la prisión, sus dedos nunca más pudieron estirarse. 3 meses después, mientras trabajaba, cayó accidentalmente por las escaleras y se fracturó ambas piernas. Cada accidente está calculado para dejarlo con vida, pero haciéndole sufrir más que la muerte. Zhou Jian sabe quién lo organizó. En la sala de visitas, la mirada humilde de Yelin Xuan. Esa frase de "te cuidarán bien" no era una amenaza, sino un aviso. Él está usando su propio método. Le ha diseñado un infierno a medida, y ni siquiera tiene el derecho de morir. Cada vez que intenta suicidarse, es descubierto a tiempo, lo rescatan y luego sufre un castigo aún más cruel. ¿Quieres morir? La hoja del cuchillo presiona su rostro. La señorita Ye dijo. Tienes que vivir, vivir para sufrir, señorita Ye.
Zhou Jian yace en el frío suelo de cemento, mirando las luces frenéticas del techo, y de repente se ríe locamente. Ríe y ríe, mientras las lágrimas se mezclan con la sangre y caen. Finalmente entendió. Ye Xuan no es tonta. En el pasado, él también le había dado toda su ternura a él. Y él mismo lo había llevado a esto. Gracias. Este año, la Fundación Geu Zixia financió la construcción. Abierta gratuitamente a todos los niños. El nombre del museo proviene de la frase favorita de Geu Zixia en vida. Cada niño es una estrella que cayó al mundo. En la ceremonia de inauguración, Geu Qinzi, como presidente de la fundación, dio un discurso. Está en el escenario, más tranquilo y sereno que hace 5 años. Su traje oscuro está perfectamente cortado. Su mirada es suave pero firme. La cicatriz en su frente casi ha desaparecido. Hace 5 años, perdí a mi hermana, su voz se extiende por el recinto a través de los altavoces. Calma pero con una ternura imperceptible. Pero su sueño no desapareció. Él espera que cada niño pueda tener contacto con el arte. Que todos puedan tener una infancia iluminada por la luz. Hoy, este sueño se ha hecho realidad. Aplausos atronadores del público. Entre los invitados hay funcionarios gubernamentales, empresarios, artistas. Y muchas familias comunes con niños. La mirada de Geu Qinzi recorre la multitud y se detiene en una esquina. Allí están Son Yingyi y su hija de 4 años, Nuan. La niña. Vestida con un vestido rosa y 2 coletas. Señala emocionada las decoraciones en forma de estrella dentro del museo. Su mirada se suaviza. Termina el discurso. Geu Qinzi baja del escenario. Nuan se abalanza inmediatamente. Papá. Esa estrella brilla. Geu Qinzi levanta a su hija y besa su mejilla. Nun, ¿te gusta? Sí, me gusta. Nun abraza su cuello. Papá, ¿por qué se llama Zixia aquí? Esta pregunta hizo que el silencio cayera de inmediato a su alrededor. Muchos de los que sabían la historia intercambiaron miradas, esperando la respuesta de Geu Qinzi. Geu Qinzi guardó silencio unos segundos, luego dijo en voz baja, para recordar a un ángel. No dio más explicaciones. Tomó a su hija en brazos y caminó hacia el interior del recinto, con Son Yingyi a su lado. Ella lo tomó naturalmente del brazo, formando una familia de 3 bajo la mirada de todos. Avanzaron hacia ese mundo resplandeciente de estrellas. El interior del recinto estaba diseñado como un sueño, con proyecciones de luz estelar fluyendo bajo el suelo de vidrio. En las paredes colgaban obras de arte infantiles, y en el vestíbulo central había un piano blanco de cola que cualquiera podía tocar libremente. Nun corrió hasta el piano y presionó torpemente algunas teclas. Papá, este sonido es muy bonito. Geu Qinzi se acercó y se sentó junto a su hija. Papá te enseñará a tocar una canción, ¿de acuerdo? De acuerdo. Geu Qinzi tomó la manita de su hija y la guió para presionar una serie de notas sencillas, era Estrellita. La primera canción que Zixia aprendió al piano. Las notas eran nítidas y resonaban en el amplio vestíbulo. Son Yingyi se quedó a un lado, observando a su esposo y a su hija, con los ojos llenos de ternura. Sabía que en el corazón de Geu Qinzi siempre habría un rincón perteneciente a Zixia, y también a ese pasado lleno de cicatrices. Pero no le importaba, porque fueron precisamente esas vivencias las que moldearon al hombre fuerte y dulce que era ahora. Y también le dieron la oportunidad de entrar en su vida. Yingyi. Geu Qinzi lo llamó de repente. Son Yingyi se acercó. ¿Qué pasa? Gracias, dijo Geu Qinzi mirándolo con sinceridad. Gracias por acompañarme estos años. Son Yingyi sonrió. Le tomó la mano y dijo, tonto, somos esposos. Nun levantó la vista para mirar a su papá, luego a su mamá, y dijo. Papá, mamá, ¿podemos estar siempre juntos? Geu Qinzi y Son Yingyi se miraron y sonrieron. Sí, respondieron al unísono. Cuando la ceremonia terminó, Geu Qinzi le dijo a Son Yingyi, sube al coche, lleva a Nuan a casa primero, yo vuelvo a la empresa. Tengo que atender un asunto, le dijo a Son Yingyi, no llegues muy tarde. Son Yingyi besó su mejilla, Nuan dijo. Quiero que me cuentes un cuento esta noche, seguro. Mientras veía el coche alejarse. Geu Qinzi no regresó directamente a la empresa. Le pidió al conductor que lo llevara al cementerio oeste de la ciudad. 5 años. Cada año venía una vez, el día del cumpleaños de Zixia. Hoy no era ninguna fecha especial. Pero solo quería venir a ver. El cementerio estaba muy tranquilo. Junto a la lápida de Zixia había otra. Había una nueva lápida. Parecía que nadie la había visitado en mucho tiempo. Estaba abandonada, cubierta de malas hierbas. La lápida no tenía nombre. Geu Qinzi se detuvo largo rato. Finalmente, separó la mitad de los crisantemos blancos que había traído y los puso frente a la lápida de al lado. Se levantó el viento, moviendo los pétalos de los crisantemos blancos. La luz del sol se filtraba entre las hojas, proyectando sombras moteadas. Hacía poco alguien le había dicho la noticia de que Ye Xuan realmente había muerto. En ese momento, él estaba en una reunión. Después de colgar el teléfono, continuó la negociación durante 2 horas. Casi no podía recordar ese nombre. Al llegar a casa por la noche, se sentó solo en el estudio, mirando por la ventana hasta el amanecer. ¿Odio? Hubo odio antes, pero el tiempo lo había lavado todo. El rencor se desvaneció. El dolor también se embotó. Solo quedaba una leve melancolía y un atisbo de alivio apenas perceptible.
Alivio porque finalmente se había liberado, alivio porque todos los rencores habían terminado con la muerte. Como tu hermano vino a verte, dijo en voz baja. El Museo de los Recorridos abrió hoy. A muchos niños les gusta. ¿Te alegras? El viento sopló. Como una respuesta. Luego miró hacia la lápida sin nombre de al lado. Sin ningún apelativo. Sin palabras, solo se quedó quieto un momento, y luego se dio la vuelta y se fue. Al salir del cementerio, sonó el teléfono. Era una foto que le había enviado Soninji. Nuan Nuan bailaba en la sala, sonriendo como un pequeño sol. El mensaje decía, Nuan Nuan dice que extraña a papá. Vuelve temprano a casa. Heukinzi sonrió y respondió. Vuelvo por la noche. Al sentarse en el coche, miró por última vez en dirección al cementerio. El sol se ponía, el cielo se teñía de un cálido naranja rojizo. Aquellos dolores pasados, aquellos errores irreparables, aquellas personas que amó y odió, todo quedó en aquel cementerio. Y él iba a casa, a un hogar con luces, con risas. Con alguien esperando. El coche arrancó y se dirigió al bullicioso centro de la ciudad. La noche comenzaba a oscurecer. Las estrellas caían en sus ojos. En el espejo retrovisor, el cementerio se hacía cada vez más pequeño, hasta desaparecer de su vista. Como aquellos